Buenas noches, mis estimados amigos, quienes siguen esta conversación entre Francisco Rojas y Ender Arenas. La vieja dupla que hacía un tiempo atrás un programa que llevaba por nombre Unas son de Rojas y otras son de Arenas. Pero como los tiempos han cambiado, ahora sin consultar le coloqué un nombre que tiene su gracia y es hablando con Ender Arenas de la política y de cosas peores. Mucha gente puede interpretar que estoy diciendo que la política es muy malo, pero ciertamente que la política no es mala. Probablemente los malos sean los políticos o los que dicen ejercer como políticos. Fíjense, por ejemplo, que alguien puede pretender ser escritor y no escribe, o puede pretender ser cantante y no canta, o si canta, este nadie le hace caso porque canta muy mal. Bastante interesante y, y debe hacerse con gente que sepa por lo menos lo elemental de ella. Y yo además estoy convencido que la política no se puede enseñar en las aulas de clase. Yo no sé por qué ahora todo lo convirtieron en ciencia. Y la política, para que fuese ciencia, tendría que ser predictiva. Y la política, sin duda, no es predictiva, pero es sabrosa. Arena, por ejemplo, dice que la política tiene que ser aburrida para que sea buena, para que la gente viva tranquila. Ahora, ¿cómo puede uno vivir tranquilo en este mundo de movimientos tan extraños, casi telúricos? Como por ejemplo que el presidente Trump gane las elecciones en Estados Unidos y diga que sus dos elementos importantes fueron la inmigración y la economía. Y resulta que en Estados Unidos subió el empleo, las ventas en los días estos de lo que llaman el viernes negro, que no es tan negro, y el lunes de plata, subieron de manera increíble. Y así otros indicadores de la economía, lo que nos lleva a decir a nosotros que lo que pasa es que la macroeconomía no se siente en los bolsillos. Pero otra cosa, por ejemplo, que el mundo diga que va a nombrar a María Corina Machado como vicepresidenta en una entrevista que le hacen en El País de Madrid. Y díganme ustedes si eso no es telúrico. O lo que le pasó al comandante Bashar el Assad. Bashar al-Assad. Qué vaina de hombre, ¿no? Entonces digo yo, hay que hablar de política y hay que hablar de la democracia y hay que hablar de los asilos y las huidas. Ahora, cuando yo vi porque el Assad no se fue solo, se llevó su mujer, sus muchachos y más reales que el carajo. Sí, llevó mucho real se Me llevó. imaginé a otra pareja presidencial haciendo lo mismo y no me estoy refiriendo a Rosario Murillo y a, y a ese esperpento llamado Daniel Ortega. Dígame, Arena, usted que sabe tanto de política. Eh, Mira, te digo que verdad que lo que tú dices es cierto. Son movimientos que a veces es casi inesperados. Es decir, que en 11 días, un régimen que hace pocas semanas se daba por descontado que iba a ser victorioso de la guerra civil que tenía contra los kurdos y los grupos islamistas más radicales, en 11 días prácticamente fue borrado del mapa. Y lo que dice hoy en un artículo Anne Applebaum es verdad. Es decir, estos regímenes como el venezolano, e incluso ya nombra el venezolano, el coreano, Putin, inclusive el de China, se mantienen en el poder cuando sus élites se sienten protegidas por sus ejércitos. Pero una vez que sus ejércitos les sacan Paqueta. la baqueta, se derrumban estrepitosamente, como le pasó a Bashar al-Assad, que el ejército prácticamente lo dejó solo. Y por supuesto, ya Rusia con el asunto de Ucrania lo había abandonado, e Irán con el asunto del
del golpe que le dio Israel a Hezbollah, también este presidente lo dejó solo. Y solo se quedó. El ejército no peleó, es decir, se entregó, se quitó el uniforme y lo dejó solo. Yo no sé Ahora, si en Venezuela, Francisco, porque también es cierto lo que decía, no sé quién lo dijo, no sé si tú tienes memoria para eso, es decir, que los militares cambian de bando muy a menudo, ¿verdad? Porque están con el poder mientras están bien. Al dejar de estar bien, mira, cambian de bando. Y yo no sé si en Venezuela debe haber mucho descontento entre los militares, probablemente sea la cúpula la que está con Maduro, pero debe haber mucho descontento porque, lo decía también la Applebaum hoy, los militares tienen primos, tienen hermanos, tienen mujer, tienen hijos, tienen gente que sufre las mismas penurias que sufre el resto de los ciudadanos y pudieran realmente abandonar a los que siempre los han acompañado y que han actuado como guardia pretoriana, ¿no? es que el problema de Venezuela es que los venezolanos nos creímos mucho eso de que descendíamos del Libertador. Yo por lo menos sé que no, porque yo no tengo pinta de parecerme al Libertador, pero fíjate que en Venezuela los políticos de oposición y de gobierno eran hijos de Chávez, perdón, de Bolívar. Y Sí, supuestamente fue el hombre que liberó 5 naciones, pero también fue el tipo que entregó a Miranda. sí, y obviamente, y perdió y mucha gente, muchos historiadores lo responsabilizan de la pérdida de la Segunda República también. Este, Y además de este, eh, Bolívar obviamente tiene sus méritos, pero no es para que nos convirtieran a nosotros en bolivarianos. hay una sentencia de Ana Teresa de la Torre, que yo creo que tiene razón. Ella dice que esos héroes de la patria venezolana tienen que bajar de lienzo, chicos. Los tenemos adorándolos permanentemente. Pero Y chicos, me inventaron una vaina, después dicen que las noticias falsas y que son de ahora. No señor, no inventaron la vaina esa del negro primero, chicos. Hasta canciones le han hecho al hombre. del libro, se han inventado Bueno, muchas cosas, Francisco, en la chicos, historia venezolana. es una gran mentira. Primero que general, vengo a despedirme porque estoy muerto. A mí me pareció bien, ¿no? Me gustó la parte esa de que general vengo a despedirme porque estoy muerto, pero más allá de eso, eso es una fact news. Y eso que en esa época no había Twitter, ni había Facebook, ni había Instagram, nada de esa No, vaina. no había. Yo creo que lo hizo en modo zombie. Lo primero. Espérate, no, hay un programa, hay un historiador mexicano que desmantela la historia mexicana desde los padres de la patria hasta el sacrificio de los aztecas y además reivindica a Cortés, Claro. reivindica a los españoles. Entonces esa guerra que tiene el gobierno mexicano, tanto de López Obrador como de Sheinbaum, de denigrar contra España y que España tiene que pedirle disculpas, este historiador mexicano, que es bastante bueno, reivindica a los españoles. Pero es que Y fíjate lo siguiente, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Este, o esos españoles que andaban con Cortés eran unos superhombres, cosa que yo no pongo en duda, porque eh, teniendo en Venezuela nosotros a Diosdado Cabello, a lo mejor ellos tenían una versión parecida. Este, pero fíjate tú, 500 tipos para derrotar un ejército de casi 100.000, de unos aztecas que eran malos. Esos aztecas eran malos, los tipos no eran buenos. no, Claro, Cortés demostró ser un gran político también porque logró aglutinar a todos los indígenas que habían sido maltratados por los aztecas, ¿no? claro, y Por los entonces, por supuesto, por los derrotó mexicas. a los aztecas, fueron mexicanos también. Y, igual que en Venezuela, dice este historiador nuestro muy bueno, que es Ángel Rafael Lombardi, dice que la guerra de independencia no fue otra cosa que una guerra civil, que los españoles No, eran poquitos. sí, así lo dice la Unión de Vallenilla también. Así lo dice muchos, que era una guerra civil. Ahora, Ahora, Francisco, yo hoy escuché esa entrevista de la que tú hablas, de que Edmundo González le dio al país.
Me llama la atención la seguridad de Edmundo González en su mantra de decir el 10 de enero yo me voy a juramentar prácticamente en Venezuela y vamos a iniciar gobierno y nombro a María Corina vicepresidente ejecutivo del régimen del gobierno venezolano. Me llama la atención la seguridad que lo dice, el convencimiento que él tiene y la preparación psicológica que él dice, inclusive hasta de poder ser detenido. Dice. Sí, Entonces uno lo ve seguro. y Yo creo que y le dice, a lo mejor, yo no me creo, a lo mejor se atreven, lo que reconoce, pero el mundo González de repente le salió difícil al gobierno. Ellos lo han llamado de todo le han dicho a ese señor. Y ese señor, mira, se ha manejado de una manera, por ejemplo, dijo, mira, yo le dije a María Corina que yo era mucho más efectiva afuera que adentro. Y efectivamente ha hecho sí, un buen trabajo político. excelente. Y a él le preguntan, ¿y ustedes tienen conversaciones? Bueno, sería lo mejor, pero yo tampoco diría si hay conversaciones o no. Pero yo lo que sí creo es que el gobierno tiene un problema gravísimo, que es el del secreto de la cuestión de las elecciones. Porque hay más de 300.000 venezolanos del lado de ellos que saben lo que pasó y que ya no hacen caso a nadie y que piden dinero, piden posiciones, piden cosas y si no se las dan, van a hablar. Y tienen al gobierno todos los días, están preocupados porque no saben quién va a salir a decir con datos en la mano de ellos que efectivamente ellos se robaron la elección. Eso es un sufrimiento muy grande, Bueno, Arena. te digo, hay una cantidad enorme de militares detenidos, de militares desaparecidos, un número significativo inclusive hasta de generales que están presos, que están desaparecidos literalmente, y debe haber problemas internos. Ahora, si ellos logran mantener la unidad del ejército y de las Fuerzas Armadas, yo sinceramente veo con dificultades todo este proceso que se puede iniciar en enero. Si hay una fractura en el seno de las Fuerzas Armadas, yo creo que el 10 de enero es un momento constitutivo importantísimo para la democracia venezolana. Obviamente que lo es. Pase lo que pase, es un parte de aguas que hay en Venezuela, porque resulta que hubo una elección, el Sí, centro, el también es cierto. organizó las elecciones, se perdió, desapareció. El Tribunal Supremo de Justicia, que es quien avala unos resultados que el propio tribunal no conoce, también desaparece. Y obviamente lo que queda es el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que necesita el reconocimiento de las instituciones de otros países para poder operar. Porque la gente dice, es que el mundo González es como Guaidó. No, es que no es lo que ciertamente. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Claro, porque Guaidó fue presidente por una cuestión de interpretación de la Constitución. Pero es que este tipo ganó las elecciones con una paliza que le dio a Maduro. Que yo te voy a decir, a mí me preocupa mucho porque ahora veo que, que Assad estaba tan seguro de su poder y era un gobierno fuerte hacia afuera, muy frágil hacia adentro. Y ocurre que los rusos que tienen su sistema de inteligencia, los iraníes, todos los tipos que tienen que ver con análisis de inteligencia, oye, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo, sí, yo creo que fueron sorprendidos. Lo de Alepo lo sorprendió a todos. Es decir, sorprendió a los chinos, sorprendió a los iraníes y sorprendió a los rusos. Y, y esa gente que no. Yo te digo, yo tengo mis reservas y mucha incertidumbre de lo que puede ocurrir allí, porque lo que puede ocurrir allí es lo que precisamente ocurrió en Egipto, lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió incluso en el propio Túnez, ¿verdad? Que son lo que ocurrió en Yemen, que son regímenes que se apuntaron a la primavera árabe y terminaron con gobiernos autoritarios, porque aún Túnez, que conserva ciertos rasgos democráticos, tiene tendencia autoritaria, ¿no? Sí, pero el sitio donde eso se produce no era para luchar por la democracia, sino contra la opresión, fundamentalmente. En el caso venezolano es diferente, porque los venezolanos conocimos la democracia. Y si bien es cierto, la democracia hoy ya no está, digamos, en
en el primer lugar, porque la democracia estaba bastante golpeada. A Maduro también le pasó otra cosa. ¿Cómo es posible que un gobierno que tiene la Fuerza Armada, que tiene una cantidad de parlamentarios, que tiene concejales, que tiene gobernadores, que tiene alcaldes, oye, hayan ido a una elección para que los derrotaran? Y lo peor Sí, de todo, fíjate tú, para que tú veas cómo son las comparaciones. Pinochet perdió un referéndum y tuvo que aceptarlo. Pinochet, el dictador, el asesino. Estos tipos pierden la elección y les dan una paliza y no lo aceptan. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es que van a hacer las próximas valoraciones los especialistas con respecto a Pinochet y con respecto a Maduro? Pinochet tuvo que, a lo mejor obligado, pero reconoció unos resultados. Pero Maduro no quiso reconocer unos resultados que lo sorprendieron, pero ¿cómo lo sorprende si ahí estaban los cubanos, los servicios de inteligencia? pero de verdad que parece que la política, en situaciones de incertidumbre, nadie puede calcular con certeza lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. ¿Eh? Ellos fueron sorprendidos, es decir, tenían demasiada confianza en el fraude, demasiada confianza en el fraude, porque ya lo habían cometido. Fíjate que no es posible que después de 7 años, ahora fue que la Comisión esa Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor de Capriles con las elecciones del 13. Imagínate tú, con las elecciones del 13. Ahora después que pasaron, ¿qué? Como 10 años para que, para que se sentenciaran a favor de Capriles por las elecciones que perdió Capriles por muy pocos puntos contra Maduro. Yo creo que ellos tenían demasiada confianza en que el fraude iba a ser exitoso, pero yo creo que no contaban Pero yo te voy a decir lo siguiente, tendrían que hacer, mira, con todas las personas que tú hablabas, yo no creía que fuese un resultado como ese, pero tú hablabas con personas serias en Venezuela y me daban una información que yo no quería procesar porque me parecía que era demasiado, que se salía de las reales posibilidades. Ahora, el gobierno debió tener información de que por lo menos a una de las encuestadoras más confiables del país, que no son muchas, le estaban dando una victoria abierta al mundo. Oye, y los tipos convocaron la elección, hicieron la elección, montaron el Plan República, y el Plan República se les volteó también. Por eso es que te digo que puedes tener la seguridad que los militares son leales hasta que se cambian. Pero Así es. además de eso, ellos no pueden, ellos lo que pasa es, fíjate tú qué va a pasar, por ejemplo, en Siria. En Siria el aparato estatal prácticamente va a ser, en su gran mayoría, quedaron las policías. Pero, por ejemplo, los militares lo perdieron todo. Los militares sirios lo perdieron todo. Sí, No obviamente. van, eso se acabaron, esos generales se acabaron. En Venezuela está pasando más o menos lo mismo, solo que no hay suficiente fuerza como para enfrentarlos militarmente, pero sí esos militares que están en la cúpula saben que su estabilidad es demasiado precaria y Maduro también lo sabe. Sí. Y ahí, y por eso, y te digo, y por eso es que el poder en Venezuela se ha desplazado no del poder ejecutivo, sino de la presidencia hacia el Ministerio del Interior, porque quien realmente mueve los hilos del poder en Venezuela es Diosdado Cabello, sin lugar a dudas, Pero es un tipo que que, tiene confianza en los aliados de Maduro. que, ha, Ese el gran problema. asumido, que ha asumido la huida hacia adelante, ¿no? Pero si Diosdado Cabello no generara tanta desconfianza en los aliados de Maduro, probablemente se hubiera dado un cambio. Pero Diosdado genera mucha desconfianza porque es un tipo en el que tú no puedes confiar. O sea, él primero es muy desconfiado y no genera confianza, pero él no tiene la fortaleza suficiente como para decir que él puede controlar el país. Él no lo puede controlar. Él tiene una fuerza militar importante, pero esa fuerza militar se deshace en el momento en el que él deje de tener el poder. Exacto. Acuérdate que ellos también Es tenían mucho poder cuando lo que tiene Diosdado desde hace bastante tiempo es una ambición muy grande. Una ambición que no nace de ahora, una ambición que está larvada desde hace bastante tiempo. Probablemente tú te imaginas a Diosdado en abril después del golpe contra Chávez,
con aquella banda presidencial, porque él fue presidente por un poquito de tiempo que volvió a juramentar a Chávez. ¿Usted lo imagina? ¿Usted que no se habrá sentido, oye, yo puedo ser presidente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Diría Diosdado. Y de ahí es un hombre ambicioso, No, quiere estar en el poder, y el, quiere llegar al poder y el y temor, además y quiere hacer lo que sea con tal de mantenerse en el el poder. temor que genera en ellos y en muchos de ellos el triste final de la Exami, que era una estrella ascendente. Sí, Y no creas señor. que eso ha pasado, efectivamente lo pudieron reducir, pero el hombre era una real opción. Y cada vez que alguien quiera hacer alguna opción, se va a conseguir con estos grupos, entre los que están los hermanos Rodríguez, a quienes acusan directamente de ser los responsables de la derrota. Parece que Oye, mal que acusado, está- están silenciosos, ¿ah? claro, pero Ah, ellos, de verdad, ahí en el gobierno hay muchas hay diferencias en cómo abordar las cosas. Y los más atrasados no son casualmente los Rodríguez. Pueden ser coincidir en represión y cosas de esas, pero ellos no son los más atrasados desde el punto de vista político. no, Y no, Diosdado, claro, ellos son los segundos más malos, pero no son los segundos, los segundos más y, atrasados. y Ahora, Maduro, lo que sí me llama a mí es la atención de ellos, de ambos, y de Padrino López. bueno, Padrino López digamos, un equilibrio entre los grupos que hay en la Fuerza Armada. Por eso está allí, no por otra razón. Él no tiene fuerza propia, sino la que le da el hecho de que él se bandea con todos los grupos y a todos les ha dado lo que han ido pidiendo. Pues, y ha pedido para ellos y para él. Él además ha hecho buenos negocios y tiene tipos que estén haciendo el lobby. Están haciendo el lobby para él Y además y para preocupado es el hombre de Moscú en Venezuela, ¿no? bueno, eso dicen, pero ya los hombres de Moscú tampoco son muy importantes, porque mire lo que le pasó a los rusos en Irak, en Siria. En Siria, sí. A Claro, lo que le pasó a Assad, que claro. está precisamente en Rusia, ¿no? Y ahora tienen que estar preocupados todos esos suelos se sentían protegidos por Rusia, no tanto el venezolano que está muy lejos, pues. Este, No. pero lo que es verdad es que el gobierno venezolano no puede mostrar nada que sirva porque el gobierno venezolano reúne dos cosas que son terribles. Una de ellas es la corrupción y la otra es la ineficiencia. Porque, Y además de eso, Francisco, un problema que cada día está más visible, que es la violación de los derechos humanos. Estos muchachos que han hecho intentos de suicidio, como el muchacho que aparece hoy en la prensa, uh-huh, que lo salvaron sus compañeros de celda, pero que no sabemos si está vivo o no, porque prácticamente el gobierno no ha respondido a las peticiones de la familia de que quieren verlo en persona, verlo, tocarlo, a ver si está vivo, que no ha respondido el gobierno. El problema de Venezuela ya no es de izquierda o derecha, de revolución o contra revolución, de escuálidos contra, ¿cómo se llama?, contra revolucionarios. El problema de Venezuela es de democracia contra dictadura. Y el problema de Venezuela es la violación sistemática de los derechos humanos. Y ese es el gran problema que tiene el gobierno. Porque independientemente de la posición un poco tibia de Caricán, eso está allí. Eso no prescribe. Y ya hay demasiados indicios, demasiada evidencia de que esto es un gobierno que ha violado los derechos humanos, especialmente de niños. Porque aunque diga Tarek Williams que no son niños, oye, tienen 17 años, chicos. La mayoría de esos muchachos. 17 años creo que tiene el mayor, de esos muchachos detenidos, presos que tiene el gobierno. bueno, Arena, si no tienes más nada que decirme, pues te pregunto entonces, ¿qué te parece la firma de Juan Soto con los Mets de Nueva York? Oye, me sorprendió hoy realmente, pero la cantidad de dinero que le dieron, una cantidad enorme, ¿tú crees? Oye, verdad que impresionante. Bueno, pero por 15 temporadas, ¿no? Eran 15 temporadas. 15 temporadas, sí. 750 millones de dólares. Sí. Impresionante, chico. Esa es una industria próspera. ¿Eh? Impresionante. 750 millones de dólares. Demasiado, demasiado dinero. Ya, Claro. y yo no sé si es tan espectacular. Yo lo he visto jugar poco, ¿no? No, yo lo vi jugar
mucho con los Yankees esta vez. Porque yo creo que, por ejemplo, Schultz de los Yankees, a mí me parece que es eh, tiene más fuerza, tiene un excelente, es decir, tiene todos los atributos que tiene Soto, todos los atributos, y más, porque es más fuerte, ¿no? Pega más honrones, 54, casi 60 honrones por temporada, me parece una bestia de pero jugador, ¿no? yo creo que la firma de los Dodgers, la firma que los Dodgers hicieron de Ohtani, disparó el mercado. Y Soto es un buen jugador, probablemente sea mejor de lo que hemos visto hasta ahora, pero eso no garantiza que los Mets ganen un campeonato. Y Eso, 365 millones de dólares en un jugador es porque esperas ganar algo, pues. puede Y, pasar a los Mets lo mismo que le pasa al Real Madrid con Mbappé. bueno, chicos, yo no quiero hablar de Real Madrid porque como el Barcelona se la pasa empatando los partidos, pues. Oye, ¿verdad que sí? Ya no sabe cerrar los partidos del Barcelona. No puede cerrar los partidos. No, no, hay que hacer es que el Barcelona vivió su momento de gloria porque la vida fue así, pues. Eran demasiados buenos jugadores juntos y, y Se juntaron un momento Messi, Xavi, claro, Iniesta y Busquets. ¿Cómo se es llama? una cosa de primera línea, pues. Entonces ya no lo son, pues. Y Ya no lo son. es única. Yo Y creo que y este fútbol de eso ahora, se da una vez cada 30 años, que se junten cuatro tipos que hacen con el balón lo que les daba la gana, ¿no? Y que el Madrid no los tiene, ¿ah? El Madrid no los tiene. no, pero el Madrid de todas maneras logra. Yo creo que la franela, la camiseta de Real Madrid mete miedo, chicos. Es posible, Bueno, es posible. si no hay más nada, nos despedimos para la próxima semana, porque yo creo que esta semana va a ser, este fin de año va a ser complicado, porque van a haber muchas informaciones de interés para la gente, y sin duda nosotros las comentaremos. Eh, Y esperaremos, todavía y falta, esperaremos. todavía falta ver cómo se resuelve el asunto de Ucrania, cómo se trata la cuestión de qué va a pasar con la cuestión en España, porque en España hay una cosa curiosa también, que es que, oye, el hermano del presidente del gobierno está acusado, la mujer del presidente del gobierno está acusado, el segundo de a bordo del presidente del gobierno está acusado, y entonces todavía los tipos, entonces uno ve que todavía los algunos periodistas españoles, ellos dicen que todavía no hay nada claro. Y por menos, chicos, por menos una democracia menos sólida, seguramente, encarceló a un presidente, a Pérez, y por mucho menos encarcelaron también a Lucinchi, encarcelaron gobernador y encarcelaron alcalde. Sí, sí, señor. Ahora, es curioso, ¿no? Porque es un régimen que éticamente se desmorona por las acusaciones que hay en torno al poder, pero los datos, como dices tú, macroeconómicos, no son malos para España, No, ¿no? no son malos. Son buenos datos, ¿no? No, y mira que Desem- yo estoy convencido que la política hay que saberla hacer. Yo creo que un poco lo que ocurrió en Estados Unidos, no porque Trump no pudiera ganar la elección, porque trabajó para ganarla, sino porque tú ves un partido de gobierno paralizado, sin poder hacer nada, con un señor que quedó demostrado que había llegado a ese debate en estado tan calamitoso y no haber renunciado enseguida, sino renunciar unos días después. Este, seguramente de Biden lo que más vamos a recordar son los Ray-Ban. Cuando yo me imagino a Biden y la política, me imagino los Ray-Ban que usa Biden. Eso bien es verdad. Ahora, pero fíjate que tú lo Ah, dijiste al bueno, principio. y también Tú lo dijiste al principio. Mira, el desempleo uh-huh, bajísimo. uh-huh. El Producto Interno Bruto creciendo. La bolsa igual. Y no se reflejaba en los bolsillos de la gente ni en el estómago de la gente, porque la gente decía que la economía en general estaba bien, pero la micro estaba muy mal. Ahora, los venezolanos tienen mucha confianza en Marco Rubio, en Donald Trump, que yo creo que es una confianza
desmedida también, ¿no? Pensar que nuestros problemas los van a resolver la gente de afuera. ¿Tú Y yo crees que, creo que ese es un tú crees problema que si a que lo vamos, Rubio le que se va a tocara resolver adentro. eh, el, el problema de un país y solo de un país, ¿tú crees que escogería Venezuela y no a Cuba? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo Si a dice? Marco Rubio le tocara escoger entre Cuba y Ah, Venezuela, no, ¿quién pues, escogería? escogería Cuba, por supuesto, de allí viene, ¿no? De allí viene. Pero los venezolanos de Doral son así, pues. Oye, Son, y me sorprende de Francisco los influencers, no sé cómo se llaman ahora, y los comunicadores sociales que están en Miami, con muy pocas excepciones, la tuya, por ejemplo, eh, de las grandes figuras, el único que se me escapa, del único por las cuales puedo meter las manos, si se quiere, es por César Miguel claro, claro, Rondón. así es, así es. Porque el resto, mira, es una cosa impresionante. Son, como dice Elías Pino Iturrieta, los magas solanos. Sí, sí, no, pero es que tú además que hay una amiga tuya que ya no te sigue a ti, creo que a mí tampoco. Que ella, chico, verdad que poco le faltó fue decirme que no era conmigo, pues, porque que no era personal. Y yo le dije, no, es que todo es personal. Todas las cosas son personales. No puedes, tú no puedes decirme cosas a mí para después decirme que no es personal, que estás en contra de lo que yo pienso porque no es personal. Y luego te voy a dar otro detalle. Los conocimientos de política y de análisis que nosotros tenemos divergen mucho, no nos sirven para establecer criterios válidos para analizar la situación norteamericana y su política. Es complicado hacerlo así. Yo, por ejemplo, yo tenía la seguridad que iba a haber un cambio importante en la percepción de los norteamericanos tenían acerca de Trump por todo lo que había pasado. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Yo entiendo perfectamente bien que los Estados Unidos aún no están maduros después de muchos años y de una gran constitución para que una mujer los gobierne. Eso no es fácil. Y después hay mucha gente que es posible que las cosas vuelvan a ser como fueron antes. Eso no es verdad, ya eso no es posible. Mira, después que yo vi que unos estudiantes de la Universidad de Columbia, una de las universidades más importantes, rompieron una bandera norteamericana y se cargaron la bandera de Palestina, me preocupé mucho. Y más preocupación me da sabiendo que de esas universidades sale el liderazgo que va a dirigir los Estados Unidos en algún momento. Y lo que me llama más la atención es que en esas universidades que llaman Ivy League no hay más de 70,000 estudiantes, pon que lleguen a 80,000. Y Harvard lo que tiene son 7,000. Es decir, que son muy poquitos los que acceden a esas universidades de gran calidad y que terminan convirtiéndose en los líderes del mundo o como líderes de los Estados Unidos. Y me preocupó cuando vi que en el movimiento que hubieran unos tipos que estuvieran defendiendo a unos asesinos que se metieron a una fiesta de muchachos, los Sí. asesinaron, los secuestraron. Oye, No estoy diciendo con esto que probablemente la respuesta de Netanyahu no ha sido muy fuerte. Debía ser, por lo menos, debía tener algún propósito que no sea el de exterminar a los palestinos, y que es lo que yo pienso que quiere hacer. Pero que la gente no tenga raciocinio para ver lo que ocurre, y por eso te digo que las categorías de análisis que nosotros tenemos no nos permiten entender lo que aquí pasa. sí. Por cierto, ahora que tú mencionas lo de octubre, ¿cómo se llama? De la fiesta esa que fue, ¿cómo se llama? Martirizada por Hamas. Yo creo que jamás se imaginó jamás que esa acción iba a producir todo lo que ha producido posteriormente. Porque ese evento tiene una repercusión directa en todo lo que ha ocurrido posteriormente, incluyendo Claro, la caída claro, claro, de, sí. de, Y es. de Bashar Bueno, al-Assad. Arena, nos vamos ahí, ya llegó Ronald Rodríguez que dice que ya estoy. Oye, sí, Una a Ronald tengo que darle yo las gracias especialmente porque me nutre todos los días de la prensa por lo menos la española, que es una de las mejores prensas del mundo, ¿no? Tanto la de derecha como la de izquierda. Sí, está bien. Yo lo que no puedo leer de esa prensa es La Razón, porque en estos días
leí en un editorial del periódico unas mentiras tan grandes y yo dejé Twitter justamente por eso, pues después de muchos años, eh, imagínate tú, 15 años con Twitter, y lo tuve que dejar porque no lo soporto. Ahora estoy en una red que llaman Blue Sky y Sí, hay dicen que es una alternativa, ¿no? sí, Dicen que es una pero alternativa. ahí se la pasan escribiendo son unos españoles unos influencers españoles que de verdad que lo que dan es lástima. Entonces yo me he dedicado, chicos, a leer un poco libros que tengo por ahí a ver si, Igual que yo, y a ver si igual que yo. tira algunas cosas para dejarlas por ahí en los cuadernos sueltas, para que cuando yo me muera los muchachos la consiguen y digan, miren, este tipo escribió una vaina buena aquí, está, porque así que yo, claro, yo tengo escogido quién lo va a hacer. Bueno, Bueno, Rafa, en Tampa sí bueno, saben lo que pasa y sí entienden todo, dice Ronald Rodríguez. este, no es que yo leo El País, a mí me encanta leer El País porque es un periódico que lo leo toda mi vida y también La Vanguardia. Pero leo ABC y leo El Mundo, los tengo que leer. Pero la Tú razón, sabes que no sé, yo me resistía, yo leo todos los días El País y Vanguardia, en la prensa que me da Ronald, y me resistía a leer el ABC. Pero en estos días dije, voy a abrir el ABC que me manda Riona. Y leí un artículo ay, ahora no recuerdo el autor, buenísimo además, buenísimo. Y ahora lo leo con más, a ver qué es lo que hay, ¿no? Porque uno todavía tiene sus prejuicios, tiene, tiene, sí, tiene, tiene prejuicios de ese tipo y uno sigue preso yo leo El País casi con- porque tiene muy buenos articulistas, Antonio Muñoz Molina, sí, Molina Muñoz, y, tiene y también a Inés hicieron ir Vallejo, algunos, ¿no? a Inés Vallejo, ¿ah? También hicieron ir a Sabater, hicieron ir a San Pedro, hicieron ir a Sabater se fue claro, molesto, ¿ah? Bravísimo con El País. mucha razón. Y también se fue, también ahí creo que les queda Julián María porque se murió, Javier María porque se murió, cerca que deben estar por sacarlo, porque es que de verdad el país se ha convertido, digamos, en un periódico muy cercano al gobierno de Pedro Sánchez y ha dejado de ser lo Sí, pasado. es La Vanguardia un no, poco también, pero La Vanguardia más o menos sigue en la misma línea. Por eso es que yo siempre leo el ABC y leo El Mundo para tener una visión más o menos equilibrada de las cosas. Este, pero bueno, todos esos periódicos son mejores que lo que nosotros conseguíamos en Panorama. sin lugar a dudas. Bueno, ahora sí, porque se nos va, ya es Dale, mucho. pues, tranquilo, Dale, nos vemos el lunes. hasta otro día. Sí.